Bueno, entonces, me había olvidado, discúlpenme, es la primera clase que tenía que grabar, así que gracias por hacerme acordar uno de los puntos. Bueno, entonces decía que esta es la bibliografía que tenemos. Si ustedes necesitan que la bibliografía complementaria se la facilite, yo no tengo ningún problema, la tengo en formato digital. Por supuesto que no tengo los últimos modelos de los libros, las últimas ediciones. Algunos de esos libros no se hacen tan frecuentemente, o sea que no esperen tener ediciones cada 2 o 3 años, a lo mejor aparecen cada mayor cantidad de tiempo. Así que si ustedes lo requieren, me avisan, yo comprimo esos 5 o 6 libros adicionales y les hago, los subo al Drive y se los comparto para la próxima clase, para que ustedes lo tengan. También está la posibilidad de que por ahí ustedes dicen, mire, profe, compañero, hemos estado investigando, hemos encontrado una guía muy interesante, un libro que trata sobre cuál o tal tema, un sitio donde ustedes tienen las planillas prearmadas para hacer distintas cosas. Vamos a trabajar bastante con Excel, así que si están manejándolo, bárbaro, y si no, bueno, nos vamos a tener que poner un poco las pilas con eso, porque lo vamos a orientar a la parte de negocio, digamos. Por ahí lo estamos usando para otras actividades y acá vamos a usar algunas funciones y ese tipo de cosas. Todos esos temas los vamos a ir viendo de a poco. Por eso que vamos a ir haciendo ejercicios acá, prácticas acá, para que ustedes puedan ir resolviendo cosas que después les dé pie para que cuando llegue el momento de tener que desarrollar el plan, ustedes lo puedan hacer sin ningún tipo de dificultad. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna aclaración que necesiten? Bueno, por supuesto que podemos seguir en contacto, como les dije, a través del foro y de las reuniones los días lunes para aquellos que lo necesiten. Por el momento no hay dudas, al Bueno, menos de mi buenísimo, parte. ¿no? Más adelante les voy a contar, no por ahora porque es demasiada información. También a veces soy un poquito ansioso y también estoy pensando, por ahí como estoy cursando, también pienso, digamos, en el final. Bueno, en cómo terminar el curso, qué es lo que tengo que hacer. Pero les voy a ir explicando de a poco lo que vamos a ir haciendo para que ustedes naturalmente cuando terminen de cursar tengan, digamos, el documento listo, la presentación lista, van a tener el tiempo suficiente, no se preocupen, vamos a tener clases para eso, así que lo que yo quiero es que lo tomen con tranquilidad, que sea una cursada productiva, en cierta manera placentera. Yo creo que hacer un curso de doctorado nos tiene que dar también algo de placer, más allá de que uno ahí lo necesita como requisito, porque, no sé, necesita categorizar como investigador, es un requisito que pide la universidad, por todo lo cual motivo, en una vez en la empresa, teniendo el grado de doctor, tengo acceso a distintas posibilidades de trabajo, eso es algo que se utiliza cada vez más, el incorporar doctores en las empresas, acá han existido en Argentina hasta hace algunos años, un programa que se llamaba Un doctor en su empresa. Entonces había una organización intermedia, una fundación, que se encargaba de hacer el nexo entre doctores en distintas áreas, pero muy orientado a todo lo que era información, inteligencia artificial, electrónica, bueno, toda esa onda, ¿no? Programación. Y hacían de nexo con las empresas y bueno, se hacían algún tipo de vínculo, se desarrollaba un programa y luego de ese programa esa persona tenía la posibilidad de incorporarse. Esto se los cuento porque aquí en el lugar donde nosotros estamos, la facultad está por hacer un convenio con una metalmecánica muy grande que hay acá, muy importante, incluso a nivel Argentina, tienen buena extensión internacional, y ellos ya tienen una persona desde el año pasado, una doctora ingeniera química que trabaja en el área de materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas buscan, y es una pyme que tiene 70 años de antigüedad, tercera generación. Cuento esto porque no solamente es pensar que las grandes empresas, las pymes de la región, no todas, pero muchas de la región que quieren por ahí pegar el salto, necesitan sacar, digamos, la investigación y desarrollo que estaba mezclada muchas veces con el departamento de ingeniería o de producción, sacarla afuera y poner gente que se ponga a pensar en esos términos, en hacer de investigación y desarrollo, digamos, de, de productos para poder ser más competitivos. Y para eso están pidiendo gente que tenga grado de doctor. Entiendo que probablemente
Les consulto cómo es en los lugares donde ustedes viven. Seguramente es así. Nosotros vivimos en un lugar que no es demasiado grande, así que me imagino que en otros lugares de Argentina con más razón y en colegas que son de otros países, estoy absolutamente seguro que esto pasa o que está empezando a pasar, así que también es una linda posibilidad para que aquellos que tengan interés, digamos, se puedan desarrollar en áreas nuevas de las empresas, ¿no? Que a lo mejor hace 5 años atrás era patrimonio de las empresas grandes y las empresas intermedias por ahí no tenían demasiado acceso. Bueno, me contestan después, de alguna manera, si necesitan la otra bibliografía, se la comparto y será muy bienvenida la bibliografía que ustedes puedan encontrar, que consideren pertinente, la podrán presentar en algún momento, la miraremos acá entre todos y bueno, la podremos compartir si eso es lo que el grupo desea. Bueno, primera pregunta, cada vez que uno empieza, a este señor lo conocen, me imagino, ¿no? Debe ser, me parece que es mundialmente conocido. Uno se podría preguntar, bueno, ¿qué es un plan de negocio? Ahora hemos estado hablando de plan de negocio, de proyectos, de planes, de cómo organizar ideas, de cómo presentarlas, de cómo sumar valor, de misión, de visión, bueno, de equipos. Fíjense que cuando uno toma algún artículo o algún sitio web que habla de planes de negocio y lo pone en algún software que hace nubes de palabras, aparecen cosas como estas que están acá. Entonces van a ver ustedes que la palabra negocio está bastante repetida, proyecto debe andar por ahí, ¿sí? Pero es como que está, o plan de negocio, es como que tenemos toda una ensalada, una sopa de letras o de palabras, como les decimos por acá, y en una de esas a lo mejor no tenemos por ahí muy en claro qué significa elaborar un plan de negocio. Bueno, para elaborar un plan de negocio primero tenemos que entender qué es un plan de negocio. Y ese es el objetivo, digamos, específico de la primera unidad que vamos a empezar a desarrollar ahora. Así que bueno, ustedes me podrán, si tienen ganas de conversar y de hablar, yo voy a salir un ratito de la presentación y me gustaría que nos comenten a los compañeros o que nos escriban por el chat si ustedes quieren, qué es lo que entienden cuando uno habla de plan de negocios y en una de esas si tienen alguna experiencia como la que contó Paula, recién será bienvenida, no hay ningún inconveniente, al contrario. Así que, bueno, los escucho. Adelante. Todos estamos aquí para aprender y para compartir conocimientos, así que no se asusten ni mucho menos. Somos todos personas profesionales y adultas, la idea es compartir conocimientos. Yo estoy seguro que todos ustedes saben muchísimo más que los otros y que yo. Bueno, acá José Francisco nos dice que básicamente mide la viabilidad de un proyecto a ejecutarse, bueno, luego de realizar una buena investigación de mercado. Bueno, acá estamos viendo algunos de los temas que vamos a ver. Viabilidad para ejecutar un proyecto, investigación de mercado, también, que es uno de los temas que vamos a ver. ¿Qué más pueden aportar? ¿Qué más pueden decir? ¿Qué es para ustedes un plan de negocio? Eso lo vamos a ver enseguida, pero esto es un punto para entender y empezar a conocernos y, bueno, soltarnos un poco. Yo sé que siempre nos ha pasado como alumnos de las primeras clases por ahí un poquito incómodas a lo mejor, hasta que en algún momento nos empezamos a soltar y bueno, empezamos a conversar entre todos. Así que bueno, los espero que no estén durmiendo, o si están durmiendo lo disfrutan, están haciendo otra cosa, después nos cuentan, pero la idea es ese tiempo, digamos, compartir. Hola, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. hola, adelante. Bueno, básicamente pudiera hacer la planificación, ¿no? Ya de una idea que está aterrizada dentro de un proyecto, llevar a planificar cómo esa idea que está dentro de un proyecto, ¿no? Puede llegar hasta un cliente, todo lo que involucra esa parte. Sin embargo, por ejemplo, uno de los
creo que de los dolores de cabeza, de los planes de negocio que en muchas ocasiones está relacionado a los formatos, ¿no? Vemos que tienen diferentes formatos por diferentes lados, pero que al final, pues, todo se va a reducir justamente en la viabilidad, lo que decía el compañero, ¿no? En la viabilidad que va a tener este negocio, esta idea, ¿no? Eso era un aporte de pronto que quería Sí, dar. creo que estamos totalmente de acuerdo. Por eso es que la idea es proponer, digamos, hacer una explicación desde el punto de vista académico de cuáles serían las etapas y la formalidad que tendría que tener un plan, y después mostrarles una guía práctica para que ustedes la tomen justamente como guía, como el nombre. No significa que es la única, ni que es la mejor, ni que es la peor. Es un ejemplo que nosotros utilizamos por acá y que consideramos que es pertinente, digamos, a los objetivos que tiene el curso. Bueno, gracias, Paul. Por acá Diana nos dice que es un documento que permite planificar los objetivos y la viabilidad de una empresa. Bueno, tiene que ver con eso y es una explicación, digamos, muy interesante y muy amplia de un montón de conceptos que vamos a ir viendo y su aplicación básicamente a lo largo de todo el curso. Por acá Lenin nos está diciendo, hola Lenin, somos compañeros en otro curso. Dice, estrategia ideal para la óptima ejecución de un negocio. Bueno, vamos a ver qué es lo ideal, qué es lo que es una estrategia y qué sería la óptima ejecución de un negocio. Vamos a ver, bueno, cuáles serían los factores que pueden llegar a influir y cómo nosotros podemos hacer para mitigar un poco ese tipo de inconvenientes, porque en realidad nos vamos a encontrar que por más perfecto que sea el documento que nosotros estamos evaluando, acá en Argentina ha pasado que uno un domingo termina de hacer algo y el lunes cuando se despierta se encuentra con que la situación económica, digamos, ha cambiado rotundamente porque han pasado cosas muy duras, digamos. Entonces eso obliga a revisar todo lo que se está haciendo y bueno, a las empresas en marcha sí. Freddy Zambrano, hola Freddy, dice que la empresa busca la estabilidad económica en su bien o servicio y proyectarse el crecimiento. Perfecto. Bueno, acá Freddy trae a colación uno de los grandes temas. Cuando uno hace un plan de negocio, hablar de plan implica que vamos a hacer una proyección. Bueno, a ver, nosotros vivimos en lugares donde estamos sometidos, yo creo que en general en todos lados igual, a cambios muy drásticos. Así que proponer hoy en día, yo me acuerdo que antes, hace muchos años, uno decía, vamos a hacer un plan para 5 años, vamos a hacer un plan para 10 años. Y con poco de suerte, las cosas más o menos andaban dentro de esos carriles. Hoy en día, a lo mejor nosotros vamos a hacer una propuesta para 3 años. Por ahí hacerlo para más tiempo no va a tener demasiado sentido por la volatilidad que tiene, digamos, la situación que vivimos en los distintos países. Entonces lo vamos a poner como horizonte ese tiempo, o como para poder hacer una evaluación, digamos, que sea pertinente. Y después veremos, cuando vayamos al mundo real, digamos, qué es lo que tenemos que modificar. Juan Andrés Mejía nos dice que un plan es un conjunto de actividades, proyectos que conducen a cumplir un objetivo, ejemplo, plan de gobierno de empresas que permiten generar proyecciones económicas y sociales. Bueno, ahí estamos viendo que también Juan ha indicado algunos de los elementos que tiene el plan de negocio y también algunos elementos que tienen otros formatos de presentaciones de ideas o proyectos, que vamos a ver enseguida, y que tienen que ver también con impactos económicos y sociales que en un ratito se los voy a comentar. Bueno, Profe, una hay, pregunta. sí, En base a su experiencia, quería de pronto saber cuánto se ajusta a la realidad, por ejemplo, un plan de negocio que uno elabora ya cuando lo lleva a la ejecución, ¿no? En función de su experiencia, eh, ¿cuánto pudiera ser, ¿no? De que una empresa elabora un plan o un emprendedor o quien sea elabora un plan y cuando lo lleva a la realidad eso, ¿cuánto se ajusta eso a esa realidad? bueno, eso depende del contexto. Y el contexto todos sabemos que tiene aspectos que podemos mejorar o que podemos modificar y aspectos que no podemos modificar. Hablando de Argentina, ustedes a lo mejor han visto en los medios o por internet que Argentina en general viene de hace varios años con situaciones de inestabilidad económica por distintos temas. Este es un año muy particular porque es año de elecciones y en los años de elecciones aquí en Argentina
estas cuestiones que les estoy comentando por ahí se exacerban un poquito más. Entonces podría llegar a ocurrir lo que les dije recién, de que uno un domingo termina de hacer algo y el lunes cambió rotundamente el contexto en el cual se va a desarrollar el proyecto. Eso ha pasado. Eso hecho pasó en la última elección, grupo de elección presidencial, que fue hace 4 años, ocurrió algo parecido, si no me falla la memoria, y hubo un cambio, un salto muy brusco del dólar, luego de un domingo donde hubo un resultado electoral, y el día lunes el valor del dólar, pero el mismo mercado, digamos, lo aumentó considerablemente. Entonces, ese tipo de temas, acá en Argentina está todo el mundo, digamos, no con 2 ojos, sino con un montón de ojos, tratando de ver, de hacer proyecciones de qué es lo que podría llegar a ocurrir. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos que si elaboráramos un plan de negocio que vamos a terminar en agosto, nosotros creo que es en junio, que tenemos a mitad de junio, me parece que hay una etapa dentro de esta cuestión política que les estoy diciendo a nivel nacional. En agosto, en algún momento de agosto, sobre fines de agosto, está la primera etapa de la elección, que ahí suele definir, digamos, un montón de cosas, depende de quién se vaya perfilando, es lo que el contexto o el mercado, como dicen, puede tomar y tomar algunas decisiones. Y a lo mejor nosotros tenemos un proyecto que está aprobado, o en una de esas está en espera de que alguien apruebe el financiamiento o la implementación, y eso podría llegar a ser de que tuvieran que postergar, digamos, la decisión. Así que por eso les digo, depende del contexto. ¿Cómo lo podemos modificar? Y el contexto macro es muy difícil que lo modifiquemos, el contexto micro, y tenemos que hacer un muy buen plan de negocios, tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer en cuanto a las definiciones, a las decisiones que vamos tomando en cada una de las etapas y en la evaluación que nosotros hagamos. Cuando hablemos del riesgo, mientras, digamos, más alternativas evaluemos de riesgo y de ahí elijamos las mejores, digamos, más posibilidades de tomar decisiones vamos a tener, porque ¿qué puede pasar? Desarrollemos el plan de negocios, hablemos en términos generales y que ocurra algún acontecimiento macro que nos obligue, digamos, a revisar lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, digamos, qué podría pasar, sobre todo en el entorno macro, dentro de lo que uno normalmente puede esperar. Por ejemplo, en el 2019, yo recuerdo, y 2020, la pandemia empezó por acá en marzo del 2020, nos encerraron a todos. Un mes antes, me acuerdo en febrero, mucha gente empezaba a pensar que eso podía llegar a ocurrir y, por ejemplo, se vio un gran movimiento en el nivel de construcción y en el desarrollo de ciertos proyectos que los querían implementar antes de lo que pudiera ser un tema de pandemia, que nadie imaginaba que iba a tener la extensión que tuvo. Acá fue como un año que estuvimos prácticamente encerrados, en donde yo vivo, en otros lugares un poco diferente. Y a lo mejor un año antes, en la mitad de año del año anterior, en mayo del año anterior, como estamos ahora, estaríamos desarrollando un plan de negocios para implementar y jamás se nos iba a ocurrir que iba a pasar un evento masivo o universal como fue la pandemia, que modificó, digamos, el entorno macro y micro que todos estábamos viviendo. Entonces obligó a muchas empresas a reconfigurarse, a muchos proyectos que estaban funcionando a reconfigurarse y a otras directamente decidieron no empezarlo. Acá, bueno, no viene al caso, pero varias empresas que han reformulado proyectos y otras que están esperando justamente porque hemos salido de pandemia. 2021 tuvimos una elección, 2023 tenemos otra y las predicciones económicas que ustedes escuchan, algunos de ustedes a lo mejor tiene la posibilidad de ser asesorado por economistas y ese tipo de cosas que están en estos temas en cada uno de los países. Y las proyecciones, por lo menos en Argentina, no son muy alentadoras en este año. Y el año que viene tienen su complejidad. O sea que tenemos un par de años, por lo menos por delante, para tener mucho cuidado a la hora de elaborar un plan y de presentarlo. Lo otro que tenemos que ver es un plan nuevo, es decir, no existe en la empresa, la tengo que armar. Entonces voy a tener que tener cuidado por el tema de respaldo. ¿Qué respaldo tengo? ¿Con qué gente cuento? ¿Qué posibilidades de dedicarme a eso tengo? ¿Cuáles son los recursos?
qué tan sensible es el segmento de negocio o de mercado donde yo me voy a dedicar, voy a armar, voy a intentar elaborar un plan de negocio. Lo otro que puede pasar es que sea una empresa que ya está en desarrollo, entonces tiene ya un mercado y tiene una espalda, digamos, financiera que le puede ayudar. Entonces a lo mejor dice, bueno, no, nosotros con ciertas modificaciones tenemos, digamos, nuestra cadena comercial, tenemos nuestros puntos de venta, entonces con algunas modificaciones que hagamos a este proyecto podemos rápidamente adaptarnos a las nuevas condiciones de contexto. Así que yo creo que hay varias cosas en que pensar a la hora de definir qué tan viable puede ser. Acuérdense que es un documento que nosotros hacemos para tener en un papel plasmada una idea y poder nosotros estar ordenados y poder conversar con alguna persona que pueda llegar a tener interés dentro de una empresa fuera de ella para hacer algo con ese proyecto. Pero esa persona seguramente va a tener estas mismas dudas que ustedes y yo estamos planteando. Bueno, a ver, la vigencia, la durabilidad de esto. Y bueno, la durabilidad va a depender de lo que el contexto defina. Piensen ustedes en cómo son los contextos económicos, por ejemplo, o sociales en los países donde ustedes viven, y quizás eso les va a dar una respuesta, espero que distinta a la que yo les he dado desde el punto de vista de lo que acá se espera que puede llegar a ocurrir en Argentina, que es a todas luces complejo y lo que ya tenemos algunos años que hemos vivido, esta es un montón. Sabemos que hay que tener mucha prudencia en este momento a la hora de realizar, digamos, cualquier proyecto de negocio. De hecho, esta mañana o ayer estaba escuchando la caída en la construcción, que era uno de los motores que había tenido los primeros meses del año. Justamente la gente por el tema del dólar se apuraba a tratar de invertir y desarrollar sus proyectos, digamos, de negocio, que incluían, por ejemplo, la construcción de edificios nuevos, acá en la ciudad un montón, y otras construcciones más, y algunas empresas, modificaciones y ampliaciones, y eso a nivel país ha tenido una caída, pero no, yo les digo que es como el 10%, la actividad económica relacionada con todo lo que es construcción, que es uno de los motores de la economía, por lo menos en Argentina, eso les está dando la pauta. Y si ustedes analizan ese indicador en el país de ustedes, es uno de los indicadores que les puede estar diciendo qué tan compleja es la situación a la hora de implementar un plan de negocio. Y eso estamos agregando todas las proyecciones sobre el dólar. Y vamos a hablar en concreto, se está hablando muy fuertemente, se dicen ajustar el tipo de cambio no real, sino oficial con el tipo de cambio afuera. El famoso blue le dicen acá, por no decirle dólar en negro, o con los otros dólares que existen. Esa posibilidad es cada vez más concreta. Y todos nosotros sabemos que si nuestro país, digamos, es como una empresa, ustedes no tienen dólares para estabilizar la economía y en algún momento esa situación va a pasar más, lamentablemente yo creo que más pronto que lejos, más pronto a lo mejor es dentro del próximo año, por no decir dentro de los próximos 6, 7, 8 meses. Los dólares que tenían que venir de afuera por la producción del país, que son del agro básicamente, había problemas de sequía, más allá de la situación particular, entonces no son los esperados, y esa presión es cada vez más grande, y ustedes saben que hay gente que necesita insumos que los pague en dólares. Entonces se les limita el acceso y por lo tanto si quieren desarrollar algún plan de negocio y tienen que adquirir, digamos, eh, elementos que están dolarizados, van a tener dificultades para adquirirlos. Así que ese es otro tema, con lo cual los precios de sus productos a la hora de venderlos y lo van a tener que volver a repensar. Así que yo creo que todo el mundo está pensando en eso. Uno ha escuchado acá, no sé, empresarios muy importantes de Argentina, que son top, no les digo ni siquiera top 10, son top 10 o top 5, y están todos hablando de este tema del dólar. De decir, paren, dolaricen todo lo que puedan, la cartera dolarícenla y esperen. Y son dueños de empresas enormes. Entonces, un poco con eso, uno a lo mejor nos está dando la respuesta de lo que uno podría esperar para hacer esto. Lo que no quita que uno pueda empezar a conversar bueno, con potenciales inversores y ver en qué momento es el mejor y bueno, más allá de hacer
las reconsideraciones y reformulaciones que el proyecto requiera. Eso es la realidad. Bueno, volviendo, espero no haberme extendido demasiado. Y por ahí disculpen si para dar un ejemplo práctico tengo que ser autorreferencial a lo que pasa acá en Argentina, pero yo creo que por ahí es suficientemente demostrativo de las precauciones que uno debería tener a la hora de emprender algo nuevo. Bueno, que algo que para nosotros es algo antiguo. Bueno, acá Gilbert Vergara dice que un plan de negocio es un documento que describe los objetivos de un emprendimiento de negocio y las acciones que debe darse para alcanzarlos y sacarle provecho. Bueno, está bien, perfecto. Tiene que ver mucho con eso lo que vamos a desarrollar. Bueno, entonces, si no tenemos nada más que agregar, yo quisiera compartirles, empezar por lo menos con la presentación. 6:30, 7:30, 8, 9:30, casi que estamos para hacer un recreo. Si ustedes quieren podemos hacer un corte. Acá Eli Fernando dice que es un documento que matiza de manera clara la información necesaria para conocer si el nuevo negocio va a ser exitoso y rentable. Bien, también tiene muchos elementos de los que vamos a ver. Bueno, entonces, si ustedes quieren, yo tengo que son prácticamente las 8. A ver, perdón. Nelson nos escribe que un plan de negocio es un documento que da la oportunidad de evaluar a fondo una idea para emprender. ¿Sí? También tiene todos esos elementos que has dicho muy bien, Nelson, que has comentado. Entonces, les decía que si estamos de acuerdo, vamos a tomar unos 15 minutos a la vuelta. Perdón, acá Freddy ha levantado la mano. Freddy, Sí, tenía una duda, sí, cómo porque no. al hablar del plan y del proyecto son dos términos diferentes. No sé, no sé si hablar de analogía, podemos decir que el plan de negocio es como el anteproyecto, donde no se evalúa todavía los resultados. En cambio, ya hablar del proyecto de inversión, ¿Qué amor? ya es hablar completamente ya. Ah, sí, otra cosa que... Perdón, tengo algún micrófono abierto por ahí. Bueno, respecto de lo que te estás refiriendo, enseguida vamos a ver esta diferencia que estás marcando y vamos a ver que hay elementos comunes y que en un plan de negocio, como nosotros lo vamos a proponer, tenés que hacer una evaluación. De hecho, lo vamos a hacer. Un proyecto de inversión tiene elementos comunes con el plan de negocios, pero que está destinado a otra cosa. Básicamente a ver la rentabilidad de algo, pero yo no lo comunico de ninguna manera. En cambio, un plan de negocio, les estoy adelantando algunas ideas. Además de eso, tiene otros elementos que me van a permitir hacer una presentación de mi idea mucho más desarrollada, no solamente evaluar cuestiones que tengan que ver con cosas numéricas, sino con otros temas también que vamos a desarrollar. Bueno, y acá nos está diciendo, esperen que lo abra, Diana, que un plan de negocios es una estrategia documentada sobre los objetivos y planes de una empresa. Describe el plan de comercialización, proyecciones financieras, investigación de mercado, propósito comercial, declaración de la misión. También puede incluir personal clave para lograr los objetivos y un cronograma. Carlos Eduardo Anchundia nos dice que el plan de negocio es un documento para analizar si es factible la ejecución o no de un proyecto de emprendimiento o una idea de una empresa, no hay idea si es rentable o no. Exacto, bueno, todos estos elementos son elementos que forman parte de un plan de negocio. Bueno, si ustedes me permiten, a la vuelta del recreo, si no tienen nada más que agregar, nos vamos a estar... Sí, Mirabela, no hay ningún inconveniente, nos vemos en 15 minutos. Entonces, dentro de unos 15 minutos, nos volvemos a encontrar. Yo voy a apagar la cámara, por supuesto, y el micrófono, pero no voy a cerrar la conexión para que después no tengamos dificultades a la hora de conectar. Así que a la vuelta vamos a hacer por lo menos la primera parte de la presentación, vamos a hacer aunque sea la primera parte de la parte práctica, y bueno, y terminaremos lo que haga falta la clase siguiente. Así que los espero dentro de unos 15 minutos.
Bueno, buenas tardes o buenas noches. La doctora. Buenas, Bueno, aquí estamos. Buenas tardes. ¿estamos? Bueno, bárbaro. Aquí estamos, aquí estamos. Bien, le agradezco. Me han soportado hasta ahora. Bueno, entonces, habíamos dicho que teníamos que empezar con el desarrollo de la unidad 1, algo que habíamos empezado recién. Vamos a tratar de avanzar y de empezar por lo menos con la práctica que corresponde a esta unidad. Ustedes me dicen, cuando yo comparta, si me ven, no me ven. ¿Estamos? ¿Pueden ver? Hola. Sí, sí, impecable. Bueno, entonces, ¿Qué se ve? vamos a continuar, habiendo, bueno, definido y conversado acerca de algunas ideas que tenemos sobre el concepto de plan de negocio, vamos a empezar a desarrollar. Ese es el objetivo de hoy. Bien, entonces, ¿qué características o qué es un plan de negocio? Por un lado, es información escrita. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene palabras, tiene números. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el socio? Acá tenemos toda la parte de información o de comunicación que varios de ustedes comentaron. También explica qué vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Decimos si es una empresa nueva, si es actual, si es una línea de negocio nueva dentro de una empresa existente, si es un emprendimiento regional, por ejemplo. También es un resumen detallado de la empresa. Es decir, que si estamos en presencia de una empresa que ya existe, tenemos que indicar cuáles son los productos, los servicios que esa empresa suministra, qué operaciones comerciales ha desarrollado, qué piensa hacer para el futuro, o sea, cuáles son sus planes, qué financiamientos tiene, perdón que voy a admitir la Diana, qué financiamiento tiene y bueno, cuáles son los requerimientos que estaría necesitando para evolucionar como empresa. El plan de negocios, me parece que lo expliqué cuando comenté las distintas unidades de este curso. Dije que cada una de ellas se relacionaba con una o con varias etapas del plan de negocio y que esas etapas estaban interrelacionadas, es decir, que así como una etapa me permitía obtener un insumo como salida, que era entrada de la etapa siguiente, podía ocurrir que la salida de una etapa, lo que yo obtenía de esa etapa, me obligara a revisar lo que había hecho en alguna de las etapas anteriores o incluso en la primera etapa. Con lo cual estamos hablando o estamos viendo que existe una interrelación entre los componentes de ese plan. Entonces, ¿qué significa? Modificar algo en alguna de las etapas podría estar implicando que tenga que hacer varios reajustes, digamos, necesarios para que se me actualice, digamos, la información que tengo en el plan de negocio. Bien, ¿cuáles serían los objetivos y alcance de distintas herramientas de planificación? Bueno, aquí vamos a ver, varios de ustedes han nombrado distintas herramientas, algunos las han descrito, más que las han nombrado, y entonces podemos decir, ¿qué es un plan de negocios en cuanto a su objetivo, su alcance y cuál es el enfoque que tiene como herramienta? ¿Qué es un plan estratégico? ¿Qué es un estudio de factibilidad? ¿Y qué es una evaluación de proyectos? Que es también un tema que varios comentaron. Bueno, entonces, para dejarlo en claro, un plan de negocios tiene que ver con identificar una oportunidad de negocio, es decir, tenemos algún espacio, digamos, en el mercado para poder hacer algo en el negocio que tenga viabilidad técnica, económica, social y ambiental, o no. Bueno, ese es el objetivo del plan. Podría surgir que después de todo el desarrollo del plan de negocio nos demos cuenta de que la idea no es viable, o porque no es viable técnicamente, o económicamente, o socialmente, o ambientalmente. ¿Mm? Bien, ¿cuál es el alcance? Bueno, vamos a hacer un análisis del entorno, un análisis interno, un modelo de negocio, plan estratégico. Esto tiene que ver con lo que hablamos en las primeras unidades de nuestro plan. Vamos a definir planes de acción y vamos a demostrar la viabilidad de la idea de negocio, para lo cual va a haber que hacer algunos números acá. Y el enfoque que tiene,
es el análisis de oportunidades, como lo dije al principio, viabilidad económica, técnica y de mercado de ese negocio que queremos implementar. El plan estratégico tiene que ver con hacer una proyección de la empresa dentro de un lapso de tiempo. Entonces allí nos vamos a enfocar, digamos, en ver el entorno, al igual que lo hicimos en el plan de negocio, definir visión, misión, objetivos estratégicos, estrategias genéricas, bueno, filosofía, valores institucionales y ese tipo de cosas. Es un enfoque más bien de tipo estratégico, el que vamos a hacer acá, como el alcance lo define. Y la idea es establecer un plan de negocio, un plan de largo plazo que tenga en cuenta el entorno, es decir, lo externo, y el ambiente interno de la organización. Por otra parte, un estudio de factibilidad nos va a servir para evaluar la viabilidad de un proyecto en términos que van a ser básicamente técnicos o operativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a evaluar aspectos técnicos, aspectos administrativos y aspectos financieros. Y la idea es conocer qué tan viable puede ser implementar un proyecto de inversión atendiendo a los principales elementos que en ese proyecto se propone. Finalmente, una evaluación de proyecto tiene como enfoque evaluar el proyecto en términos de liquidez y rentabilidad. Nosotros vamos a tener que hacer algo por acá para saber si los números nos dan. ¿Y cómo se hace esa evaluación en el campo de la evaluación de los proyectos? Bueno, observando, definiendo primero el flujo de caja, luego determinando algunos indicadores como el Vanity, hay otros más. Y si aparece el tema del riesgo, hay otras cosas que tenemos que ver. Y el objetivo va a ser aquí conocer la rentabilidad económica y financiera del proyecto de inversión, comparar los flujos de ingresos y egresos y decidir que si estos elementos que estoy utilizando, cuando yo los comparo contra otro proyecto que he evaluado, me permiten, hacen que sea conveniente desarrollar ese proyecto de inversión o no, o utilizar el dinero en otra alternativa de aplicación. ¿Se entiende hasta acá cuáles son las diferencias entre las distintas herramientas, las más utilizadas, y por qué nuestro plan de negocios, bueno, tiene las características que nosotros hemos definido, que están explicadas por acá, en la primera fila, y que por supuesto tiene elementos que se utilizan también en otras herramientas de evaluación, o de más que de evaluación, herramientas de planificación. Entonces recuerden, nuestro plan es en primer lugar una herramienta de planificación. Entonces la planificación tiene distintos elementos, y esos elementos en nuestro caso particular van a definir el alcance, y el alcance va a definir el enfoque. Es decir, cómo vamos a hacer, digamos, para recolectar información, formular nuestro plan y después hacer la evaluación y por supuesto la presentación si es que se demuestra que nuestro plan de negocio es viable. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces a modo de síntesis, un poco cerrando la idea de lo que es un plan de negocios, y van a ver ustedes o estarán viendo que tiene mucho que ver con algunos de los conceptos que, bueno, que establecieron durante el intercambio que hicimos antes del decreto. Entonces podemos decir que un plan de negocio es un documento que es único, porque es único para cada proyecto, para cada actividad, para cada grupo de personas que lo definen, para cada concepción del contexto que realizan, y etcétera, etcétera, y la evaluación. Reúne toda la información necesaria para evaluar el negocio y los lineamientos generales para ponerlos en marcha. Esa sería una idea o una concepción bastante resumida de lo que es un plan de negocio. Si uno es un plan de negocio, entonces podríamos decir que es un documento único que reúne toda la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para poner en marcha ese negocio. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Para qué sirve un plan de negocio? Bueno, si bien hemos visto en esta tabla, digamos, algunas características como herramienta de planificación, podríamos llegar a preguntarnos, bueno, a ver, yo hago un plan de negocio, ¿qué beneficios tiene? Y la primera evaluación que uno hace, o la primera consideración es decir, bueno, a ver, esta herramienta la hago en una empresa que ya existe o que quiero formar, entonces va a tener un impacto tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces hablamos de que va a impactar como herramienta
desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista interno o administrativo y desde un punto de vista externo o financiero. Entonces, a nivel interno o administrativo, ¿para qué nos sirve? Bueno, como una guía de las operaciones de la empresa, básicamente. Y también como punto de referencia para definir hitos que nos permitan evaluar, digamos, el desempeño que esa empresa está teniendo. Por otra parte, podemos evaluar, en la medida que vayamos desarrollando ese plan, por supuesto antes de la puesta en marcha, podemos identificar puntos fuertes y débiles de la empresa. Este es un muy buen ejercicio para identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tiene la empresa, y si nos vamos hacia afuera, de la puerta para afuera de la empresa, evaluar, digamos, las oportunidades y amenazas que nuestra empresa está teniendo o pudiera tener en su momento. Y por supuesto que si hemos definido un escenario, como un conjunto, digamos, de características que nosotros decimos que va a tener cierto valor, también saber si nos estamos desviando y cuánto de ese escenario previsto originalmente. Y por supuesto como fuente de información. Ustedes van a ver, si alguna vez han hecho un plan de negocio se habrán dado cuenta, que es una valiosísima fuente de información a la hora de realizar presupuestos y de realizar informes. Así que esto sería, entonces, el impacto que tiene el plan de negocios o para qué sirve, si ustedes lo quieren así, desde el punto de vista interno, desde una empresa, por ejemplo. Desde el punto de vista externo, ¿para qué nos sirve? Pues hemos dicho que nosotros, con este plan de negocio abajo del brazo, podemos reunirnos con inversores o potenciales interesados y venderles nuestra idea, presentarles nuestra idea, explicarles nuestro plan y obviamente buscar y obtener recursos destinados a nuestro proyecto, a lo que vamos a hacer. Informar a los posibles inversores acerca de los resultados que esperamos, esa es una de las informaciones que aparece en el plan. Me dan un minuto que tengo gente que está esperando ingresar, permitir. Bien. Decía, informar a posibles inversores acerca de los resultados esperados, buscar proveedores y clientes para establecer relaciones que sean confiables y obviamente generar confianza. Ustedes saben que uno de los factores de éxito, pero esto es rotundo, que puede hacer que un negocio esté exitoso o que fracase, es el tipo de proveedores y clientes que nosotros tenemos, qué tan confiables sean y qué compromisos seamos capaces de generar con ellos y sobre todo sostenerlo a lo largo del tiempo. Esa es la parte difícil. Yo puedo generar una relación, un compromiso, pero el tema es después sostenerlo a lo largo de los años y a lo largo de todas las vicisitudes y los cambios de contexto y los nuevos productos que las empresas van generando. También me sirve para vender la idea a los potenciales socios. Y que esta herramienta que nosotros vamos a hacer, ese documento, ya sea físico o digital, ustedes lo pueden presentar a potenciales socios, entendidos como accionistas, proveedores, clientes, incluso a la sociedad en su conjunto, porque me puede servir como elemento de comunicación para que la sociedad en su conjunto entienda que existe una empresa que desarrolla cierto tipo de productos o servicios. Comunicar a los stakeholders, o sea, a los distintos grupos de interés, cuál es la calidad de mis productos, la excelencia de que puedan evaluar, la excelencia que uno espera de su equipo gerencial, que nosotros tenemos los recursos humanos adecuados y que somos capaces de diseñar las estrategias necesarias para que este plan que vamos a desarrollar sirva, digamos, impacte o nos sirva para sostener la visión del empresario, cualquiera que ella sea. Bien. Entonces, hemos visto hasta acá, a nivel interno y a nivel externo, cuál sería el impacto que tiene o para qué sirve, para qué hago yo un plan de negocio. Bueno, aquí tenemos explicado algunas de las utilidades que tiene desarrollarlo este plan, tanto a nivel externo de mi empresa como a nivel interno, para qué nos ayuda. A modo de resumen, podemos hablar de algunas razones para escribir el plan de negocio. Pueden encontrar un montón, van a encontrar 10, 20, 5, 3,
Bueno, 7 me pareció un número razonable. Razones para escribir un plan de negocio. ¿Por qué deberíamos escribir un plan de negocio? Primero, lo hemos dicho, sirve como una hoja de ruta y como un análisis estratégico de lo que yo quiero hacer. Lo segundo, para hacer eso necesito conocer el sector y la competencia. Ese es uno de los primeros temas que vamos a ver cuando ya empecemos a desarrollar específicamente las distintas etapas del plan de negocio. Lo tercero, comprueba la coherencia interna del proyecto. Es decir, lo que hemos dicho varias veces a lo largo de la clase de hoy, que tiene que ver con que desarrollo una etapa, veo el resultado de esa etapa y evalúo también lo que hice anteriormente para tener un grado de coherencia. Si eso yo no lo detecto, la incoherencia potencial que pudiera tener, y bueno, después los resultados que voy a obtener van a ser errores. La idea es que también me sirva para detectar algunos aspectos que no son coherentes entre sí, en donde entonces cuando yo ponga, por ejemplo, diga, estudio de mercado, definir los productos, definir quiénes son mis clientes, cómo es el proceso, la cantidad, precio, todo eso que tenga una relación entre sí, lo que yo quiero hacer. Comunicar la idea, eso es fundamental. Vamos a tener un documento que va a ser capaz de comunicar por sí misma, que nos va a servir a nosotros para poder explicar ante posibles inversores, proveedores, clientes, socios, entre otros, para qué sirve mi plan de negocio, qué es lo que yo quiero hacer con él. Estudiar la viabilidad técnica y económica es un aspecto que no es menor, es uno de los aspectos más importantes y bueno, que tiene su complejidad. También cohesionar al equipo humano respecto de la marcha del proyecto. Aquí lo que se necesita, ya te doy el espacio, Juan. Lo que se necesita es, bueno, involucrar, digamos, a todo el equipo humano que va a participar de esta ejecución. Y entonces este business plan me sirve también para ese objetivo. Y para visionar el futuro en el corto, digamos, y mediano plazo. Si usted... Sí, Juan, adelante. Doctor, disculpe, la compañera Mirabella se salió y no puede ingresar de nuevo. ¿Qué le pasó? Por favor, denle acceso. Bien, la tengo que... Gracias. No, por favor. Voy a salir un minuto porque no los puedo ver. A ver si así... No, voy a tener que salir. Díganle, por favor, que si están en comunicación con ella, si puede volver a ingresar porque no la estoy viendo. Son tan amables. Bueno, estoy atento, me avisan ustedes si yo no la escucho ingresar o no. Gracias, doctor. No, por favor. Bueno, entonces volvemos a compartir, retomamos nuestra presentación. Era por acá. Y estábamos por allí. Bueno, entonces, algunas de las razones que nos sirven para explicarnos por qué es importante hacer todo lo que vamos a hacer a lo largo de 50 horas. ¿Por qué le voy a dedicar 50 horas a un curso y qué es lo que voy a obtener? Bueno, acá tienen un resumen de cuáles serían las razones. Bien, hemos hablado en algún momento a lo largo de toda esta charla de que existen distintas posibilidades para realizar planes de negocio. Eso nos lleva al concepto de ver cuáles son los tipos de planes de negocio que nosotros podemos elaborar. Y algunos de los que aparecen, los más frecuentes, son los que ustedes tienen elaborados aquí. Estamos en uno de los extremos, tenemos un plan destinado a nuevas empresas. Entonces lo que estamos haciendo acá es diseñar la empresa básicamente, utilizando como cincel mi plan de negocio, el plan de negocio que ustedes hayan elaborado. Entonces, bueno, aquí vamos a describir todo lo que hemos dicho y vamos a terminar proponiendo planes de acción para lograr alcanzar las metas propuestas. También puedo elaborar ese plan de negocio, lo puedo a lo mejor reescribir para adaptarlo hacia inversionistas, de modo de que contenga solamente la información que uno considere que es relevante para este grupo de interés, digamos, que son los inversionistas que van a hacer la evaluación financiera, digamos, de mi plan de negocio. También lo podría utilizar para los administradores.
Entonces, en este caso, tengo que tener el suficiente nivel de detalle para que los administradores puedan guiar las operaciones de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener los objetivos. ¿Notó? Bien, me parece que ya ingresaron las dos personas que estaban esperando. Bueno, decía que para el caso de los administradores, tiene que tener los objetivos, estrategias, la política, después vamos a ver qué es todo eso, los procesos, programas, presupuestos, de todas las áreas funcionales de la empresa. También lo podríamos utilizar para empresas Smart, porque en una de esas es necesario, tenemos que diseñar o habilitar una nueva unidad de negocio que sea independiente y realizar un plan de negocio nos serviría para cumplir ese objetivo. Entonces acá tenemos que ver cómo vamos a distribuir los costos en toda la empresa, si lo vamos a hacer en toda la empresa, en todas las unidades de negocio, incluyendo la nueva. Bueno, hay distintas formas de asignar de costos. Este es un tema muy interesante y es muy para los especialistas en costos. Decidir cómo asigno, hay distintos métodos para asignar costos. En función, digamos, de lo que uno quiere hacer, es un método más adecuado que otro. Mostrar las fortalezas y debilidades de la empresa, por supuesto, porque estoy haciendo forzosamente una evaluación de cómo está funcionando, cuál es el estado actual de la organización, y también demostrar la capacidad gerencial del grupo empresarial. Decir, bueno, a ver, tengo recursos humanos en todos los estamentos de mi organización adecuados, los que tienen que tomar las decisiones. La dirección alta, digamos, y los mandos medios, que pueden ser muchos de los gerentes de los que estamos hablando, están a tono, digamos, de esta nueva unidad de negocio, o tengo que, bueno, hacer alguna promoción interna, buscarlos afuera, tomar las decisiones que corresponden. Y también yo podría definir una especie de mini plan de negocio, y esto sirve para hacer una conversación corta, digamos, es decir, si yo me encuentro con alguien, explicarle en qué consiste, haciendo énfasis básicamente en la oportunidad de negocio y no tanto en todo el resto del análisis que dice ahí de la evaluación económica, técnica, social del nuevo negocio, sino enfocarme en que estoy viendo una nueva oportunidad de negocio y que se la estoy comentando y que si tiene, digamos, interés en seguir escuchando, bueno, así, allí sí avanzaremos, digamos, en elaborar o desarrollar el plan de negocio. Así que tienen algunas alternativas. Un poco la idea es que el documento que nosotros vamos a elaborar sirva para que con algunas adaptaciones ustedes lo puedan presentar o puedan conformar los distintos tipos de planes de negocio, perdón, que estamos indicando en esta parte de la presentación. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, y entonces estamos llegando ya a la parte más interesante después de toda esta charla. Este es uno de los tantos esquemas que existen respecto de qué es un plan de negocio y cuáles serían las distintas etapas y qué estaría pasando o qué debería ocurrir dentro de cada una de las etapas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer si tenemos una oportunidad. Esto lo hemos hablado al principio, de hecho les he comentado que tienen disponible el catálogo de Innovar y algunos planes de negocio, ejemplos de planes de negocio, que les voy a subir más tarde en una carpeta comprimida seguramente, y bueno, se los voy a compartir en la plataforma virtual para que ustedes lo puedan descargar y vayan pensando que si tienen que desarrollar alguna idea, quizás allí tengan algunas herramientas o elementos, digamos, para poder tomar esa idea si es que no tienen ninguna otra. Por supuesto que el tema de la oportunidad está íntimamente asociado con el descubrimiento de la necesidad. Si yo no sé cuál es la necesidad que voy a satisfacer, acuérdense siempre del caminito, necesidad, deseo, demanda. Si yo no sé cuál es la necesidad que tiene una persona, no sé cómo está deseando ella satisfacerla y tampoco sé qué es lo que está demandando. Yo puedo, no sé, detectar que tiene la necesidad de hidratarse. Esa es una necesidad que tenemos todos, pero puede estar pensando en hacerlo de alguna manera y entonces si yo no identifico eso, en lugar de a lo mejor hacer una gaseosa de determinada característica, hago un jugo o un tipo de agua que no va a satisfacer
esa necesidad que tiene a través del deseo una persona determinada. Y lo siguiente sería, es muy importante, hemos hablado algo de innovación, es muy importante tener capacidad de innovar. Uno de los ejemplos que hemos visto a lo largo de los distintos cursos que se han dado por acá es el caso de una empresa chilena que bueno, fue financiada en su momento por Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, porque ellos desarrollan, digamos, productos a partir de plantas. Esto es muy extraño, digamos, pero es muy innovador. Usando herramientas de inteligencia artificial, empezaron a desarrollar productos que reemplacen, digamos, aquellos productos que tienen que ver con los derivados de la carne, por ejemplo, de la carne de vaca y de la carne de pollo, de la carne de vaca básicamente. Entonces empiezan a desarrollar productos y venden una leche, por ejemplo, que está sacada a partir de plantas y que tiene, bueno, sabor y textura parecidos. Yo estoy esperando acá en el lugar donde vivo, poder ir a un lugar donde creo que lo están vendiendo para poder probarlo. Han desarrollado hamburguesas, ustedes ven las hamburguesas iguales, que las de una cadena muy grande que hay acá en Argentina, que es Argentina, que compite con las cadenas internacionales que todos conocen. Cuando ustedes ven la foto, dicen, bueno, esta es una hamburguesa. Es muy parecida, casi igual el producto, la foto del producto, como ponen en los sitios web, a las hamburguesas tradicionales que tienen carne. Y el producto que está ahí, que ustedes ven, se parece a carne, pero no es carne, es otra cosa. Y así han desarrollado toda una serie de cosas, aderezos, condimentos, que no tienen que ver con esos derivados. Entonces, bueno, están tratando de producirse acá en Argentina y una de las estrategias que ellos han seguido es utilizar, digamos, desarrollar un producto que sea prácticamente de consumo masivo, porque la mayoría de la gente o de un familiar que uno tiene consume hamburguesa. Entonces, no necesario vamos a ir a este lugar, que está en muchísimos lugares de Argentina. De hecho, han buscado, digamos, un vendedor argentino y no un vendedor extranjero, digamos, para poder identificarlo con el tema de comer carne, que es una característica argentina, ¿no? Así que, bueno, ese es un producto innovador, entonces ellos han detectado que hay una necesidad, hay cada vez una cantidad de gente cada vez mayor que busca comida sana desde el punto de vista de los efectos que tiene sobre el cuerpo humano, y entonces se empiezan a abrir oportunidades para elaborar este tipo de cosas. Creo que uno de los planes de negocios que les he puesto, me parece que son como 6 o 10 documentos, tiene que ver con algún producto que tiene que ver con este tipo de mercado. Y hasta donde nosotros vemos, ese es un mercado que cada vez se abre más y cada vez es más la gente que lo utiliza y no necesariamente gente que a lo mejor por una cuestión médica, por una cuestión de forma de pensar, lo utiliza, sino por otra gente que cuando adquiere esos productos, digamos, se siente mejor, sin necesidad de ser a lo mejor del grupo para el cual originalmente estaba destinado. Entonces, en este caso, el producto que les estoy comentando, ellos han hecho una evaluación, un porcentaje muy grande, yo no me acuerdo si era como el 20% de la gente que consume este tipo de cosas estaría dispuesto a consumir este tipo de productos, toda esta gama de productos nuevos que les estoy diciendo. Pero bueno, si no hubieran tenido esta capacidad de innovación y de creación, quizás en Chile hubieran desarrollado otra cosa y cuando hicieron una ronda de negocio en Estados Unidos, Jeff Bezos no hubiera asistido, no hubiera establecido contacto con ellos, interés con ellos, querer conocer cómo era el plan de negocio para este producto y haberle financiado el ingreso acá a la Argentina, digamos, con sus recursos, una cantidad importante de dinero. Bueno, ahí tenemos que saber describir qué producto, qué servicios vamos a desarrollar. Análisis de entorno de la industria, esto es fundamental. Aquí nosotros tenemos que hacer el famoso FODA, vamos a ver cómo se hace. Si ya lo conocen, lo vamos a recordar. Y la idea es que, bueno, no solamente a resolver los casos, ejercicios o ejemplos que veamos en clase, sino que en el fondo ustedes vayan pensando en esa idea que quieren desarrollar o en esa idea que quieren rever para poder, bueno, a tener un plan de negocios estamos solicitando acá.
Acá lo que vamos a hacer es evaluar, bueno, ¿existe demanda suficiente de mi producto? Si esta gente que les daba el caso de... Mirabela, que se está abierto el micrófono. No dijo nada. Gracias. María Paula. Bueno, entonces, decía, evaluar si tiene demanda suficiente. Si este producto en Chile o esta empresa en Chile hubiera hecho todo un desarrollo de un producto innovador y después se hubieran encontrado que no tenía mercado, bueno, de hecho quizás en Chile el mercado era muy pequeño y ellos decidieron que tenían que extender, digamos, el ámbito geográfico donde se desarrollaban o vendían su producto y decidieron que Argentina era adecuado, digamos, por una cantidad de cosas que nos hacen cercanos al país de Chile. Y bueno, ¿qué nivel de aceptación va a tener esa propuesta? Todo eso se hace en el análisis del entorno de la industria. Acá fundamental es el tema de los competidores y no pensar que los competidores, digamos, son entes estáticos. Es decir, que acá es el dicho del fútbol siempre. O sea, yo juego, pero los contrarios también juegan. Entonces yo no tengo que pensar que porque tengo un equipazo, cuando salga a la cancha, los contrarios me van a dejar que yo pase y haga todos los goles que quiera. Al contrario, las empresas, por una cuestión de supervivencia y defensa de su negocio, van a reaccionar, digamos, a lo que yo haga. Entonces yo tengo que esperar distintos niveles de respuesta de las empresas, más allá de la aceptación que tenga, digamos, en el mercado en el consumidor. Con todo eso vamos a armar un plan estratégico, vamos a ver también cuáles son los pasos, las distintas etapas, qué cuestiones tener en cuenta, algunas técnicas, algunas herramientas, vamos a hacer algunos ejercicios también, estudiar algunos casos, como para entrar en tema. Bueno, a partir de ahí vamos a desarrollar distintas cuestiones relacionadas con lo que tienen acá, armar un plan de marketing, el plan de operaciones, es decir, cómo lo hago en la práctica, evaluar mis recursos humanos y equipo directivo. Yo a lo mejor tengo un plan brillante y resulta que mi equipo directivo no está acorde, digamos, a este nuevo desarrollo. ¿Cuáles son recursos financieros? ¿Qué recursos son los que yo tengo? ¿Cuáles son los que necesito? ¿En qué condiciones los podría llegar a conseguir? Así que son, bueno, varias cosas que tenemos que ver. Finalmente, después de hacer todo esto, vamos a estar en condiciones de, mediante ciertas técnicas y herramientas, realizar una evaluación de la viabilidad económica, técnica, social y ambiental que pueda tener ese plan que quiero llegar a desarrollar. Así que esto es conceptualmente, estoy presentando en qué consiste el curso que estamos empezando a hacer hoy. Nosotros en cada una de las unidades vamos a ir desarrollando esto, lo vamos a ir profundizando, porque esto es una especie de esquema muy general, abuelo de pájaro, como para que tengamos idea, y en todo caso en cada una de las clases ustedes puedan recordar, digamos, qué etapa del plan estamos, si no han tenido mucho contacto con este tipo de temas a lo largo de su vida profesional y académica. Bien, estamos hasta acá. ¿Alguna duda que quieran que aclare, algo que quieran decir? Es bienvenido. Bueno, algunos ejemplos. Dije que uno de los temas principales, perdón, que tenemos que ver es el tema de la visión, misión y valores de una empresa de emprendimiento, dentro de los cuales, digamos, va a estar inscrito nuestro nuevo emprendimiento o si un emprendimiento ya en una empresa existente, bueno, sí, va a estar de acuerdo, digamos, con la misión, la misión, los valores y los objetivos que tiene la empresa. Si no, es muy difícil que cuando lo presente, por ejemplo, al directorio o a los inversionistas, esa idea sea aprobada. Bien, aquí tenemos que empezar a definir algunos conceptos que muchas veces lo vamos a ver un montón de veces. Y vamos a ver también casos reales como estos que les presento acá. Y los invito a que ustedes también busquen casos de misión y visión en los lugares donde viven, de empresas de la región donde están. Bueno, lo primero que tenemos que definir es lo que se llama la visión del empresario. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Después viene cómo paso de esa visión abstracta, de ese pensamiento que tengo, de lo que quiero hacer, a cómo lo voy a hacer. Esto quiere decir
qué voy a hacer y hacia quién hacia quién va a estar dirigido. Una vez que tenemos definido misión y visión, vamos a hacer, digamos, o les voy a mostrar algunas herramientas que sirven para hacer una evaluación de la misión y la visión, y vamos a ver algunos ejemplos explicados y otros ejemplos que van a tener que trabajar ustedes. Eso es parte del práctico que vamos a tener que hacer. De modo que empecemos en esta gimnasia de que cuando tengamos que definir visión y misión y objetivos de nuestro emprendimiento, o revisar la misión, visión y objetivos del plan de negocio que hicimos alguna vez, tengamos un poquito más claro los conceptos. Los objetivos tienen que ver, bueno, tienen varias características, pero básicamente sirven para definirme lo que se llaman patrones de medida. Entonces yo digo, bueno, a ver, tengo medidas en base a las cuales yo digo, quiero hacer esto, 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 esto y esto, y si yo lo hago, he sido exitoso. Si no lo hago, no he sido exitoso. Recuerden los objetivos que vimos cuando empezamos, cuando les mostré el programa, los objetivos específicos, un poco tienen que ver con esto. Entonces se propone que el alumno haga tal cosa, tal otra, que tenga esto, que haga aquello, para ver tal o cual acción. Entonces, si al final del curso hemos logrado cumplir con todos esos objetivos, digamos que podemos decir que el curso, por lo menos desde el punto de vista de lo que esté escrito en el papel, será exitoso y espero que desde el punto de vista de lo que ustedes se llevan de este curso sea mucho más. Después están los valores. Es decir, yo lo que tengo que plantear en una empresa es, bueno, a ver, ¿cuáles son los principios? ¿En qué hace foco? ¿En qué cree la organización? ¿Cuáles son los principios por los cuales se rige? ¿En qué hace foco? ¿Qué cosas le sirven? ¿Qué cosas son correctas? ¿Qué cosas no son correctas? En base a eso tengo que desarrollar mi negocio. Por ejemplo, aquí en Argentina tenemos una empresa que se llama La Serenísima, que empezó, bueno, es una empresa láctea, empezó siendo una empresa láctea, tiene 90 años, así que imagínense la historia. Y hoy desarrolla toda una serie de cantidad de productos, digamos, muchos de ellos haciendo hincapié o bajo el paraguas de. Entonces, yo creo que el fundador, Don Mastelones, allá por hace 90 años, tiene que haber sido como en la década del 20 o quizás principios del año 30 del siglo pasado. Quizás él definió en base a cierto conocimiento que tenía un producto, empezó a fabricar, fue exitoso. Pero no tenía a lo mejor los conocimientos que puede tener ahora una persona a la hora de diseñar una empresa o de tener que gerenciarla. Y seguramente él a lo mejor no los tenía, pero sí sabía explicar qué era lo que quería hacer y a dónde quería llegar. Entonces él dijo, ahora escrito, digamos, actualmente, a ver, ¿qué es la Serenísima? Bueno, lo tienen ustedes escrito en la misión. Dice, convertir a Mastelón Hermano en una empresa reconocida nacional e internacionalmente por su competitividad, calidad de productos y servicio al cliente. Después vamos a leer algunas características más adelante que tendría que tener una visión y vamos a evaluar y bueno, cuando nosotros tengamos que escribir nuestra propia visión, vamos a tratar de hacerlo en base a esas herramientas que hemos visto previamente. ¿Cuál es la misión de la Serenísima como empresa? Bueno, ser la empresa láctea número 1 a partir de la elaboración de productos con niveles de eficiencia similares o superiores al de los países más desarrollados en lechería. Cuando nosotros veamos más adelante algunas herramientas para evaluar la misión, vamos a ver las herramientas de un autor, en particular hay un montón, pero bueno, nosotros usamos esas, que implica hacerse toda una serie de preguntas que uno se las va a responder estudiando, digamos, lo que está escrito como. Y ahí va a decir, bueno, a ver, tal tema está, sí. ¿En dónde? En tal lugar. Tal otro tema, tal otro enfoque está, no, no está. Bueno, eso nos sirve para evaluar y corregir la misión. Que de hecho también nos debería servir a la hora de nosotros tener que escribir nuestra misión o tener que reformularla en el caso de que tengamos un plan hecho anteriormente. ¿Se ve la diferencia entre visión y misión? Es un poco lo que está aquí expresado un poquito más arriba. Si tienen alguna pregunta, adelante. Bueno, aquí ya vamos un poco cuantificando un poco más la cosa desde el punto de vista de ir abriendo la explicación. Entonces hablamos de visión como una idea. ¿Cuál es la idea que yo tengo? La misión es la tarea, o sea, lo que voy a tener que hacer para alcanzar esa visión. ¿Y cuáles son los objetivos? Es decir,
¿Qué es lo que tengo que definir para medir el éxito o fracaso de una estrategia que voy a hacer? Entonces la visión establece el propósito, en qué, en dónde, en el negocio que opera la empresa y me está dando una dirección, es decir, hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, aquí tenemos la visión de una empresa que provee alimentos orgánicos en Buenos Aires y quieren llegar a ser el principal proveedor de almuerzos orgánicos para los trabajadores de oficinas de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, fíjense que tienen una empresa que ha sabido leer, digamos, las necesidades de sus clientes. Si ustedes han trabajado en ciudades grandes, saben lo que es a la hora del almuerzo, lo complicado que es, que si uno come mal a lo largo del tiempo, lo termina pagando con salud. Bueno, entonces es muy bienvenido. Carlos, Y no sí, veo, por favor, adelante. yo diría más bien, como decía Henry Ford, llegar a tener un auto en cada hogar, como una visión. Yo diría aquí, como visión, tener un almuerzo orgánico en cada oficina. Y Sería interesante. es una linda variante. Yo creo que eso es a lo que ellos apuntan. Por supuesto que tienen que escribir también una visión de forma que sea más marketinera. Hablando de lo que has dicho de Ford, bueno, está Ford, pero también estaba Bill Gates. La visión de él era una PC en cada casa. Cuando empezó con esto allá por el año, la primera PC del año 81, del 81 y el 83, la famosa XT. Pero eso no es nada. Para los coreanos, la visión era hace unos años, en 2020, fíjense el grado de desarrollo tecnológico que tiene Corea del Sur, por supuesto, llegar a tener un robot en cada hogar. Entonces tienen todo un sistema educativo y productivo que trabaja para eso. Así que esa es la visión hemos hablado de visión de países y de visión de empresas muy grandes, actuales, y de visión de empresas muy grandes que tienen un montón de años, como el caso de Ford, y de una visión de una empresa más pequeña que está haciendo este tipo de cosas. Este tipo de temas, el de los almuerzos orgánicos, como les decía recién, creo que todos sabemos que está cada vez en auge. Así que yo creo que allí pueden tener ustedes alguna posibilidad interesante de desarrollar algo, si lo consideran necesario. Bueno, Y yo decía, es porque adelante. normalmente la misión de la empresa o de la institución apunta a lo que quiere los directivos, ¿no? En una institución y los inversionistas, muchas veces en una empresa. A veces pueden ser muy ambiguas, otras veces pueden ser muy inalcanzables. Y la idea es que esta sea corta y que demuestre hacia dónde quiere llegar la empresa en un corto o un largo tiempo. Y Adelante. cuando podemos poner una misión, vamos a suponer que no voy a discutir lo de la empresa por si acaso, sino que de pronto a veces iniciamos con un emprendimiento, ¿no? Y uno dice, yo voy a llegar a ser el principal proveedor de un producto. Como que estoy también motivando a la competencia que todavía no existe a que empiece a iniciar, ¿no? Entonces, no tengo una ventaja competitiva en ese sentido. Más bien enfocarlo desde un punto de vista que no lo observe bien las posibles competencias, porque todos sabemos, y a nivel de microemprendimiento, pues si yo pongo un negocio y me va bien, en un poco tiempo habrán 20. Y sucede que eso es así. Entonces, a nivel de pequeños negocios, yo creo que la misión debe ser muy bien enfocadita y también la visión, por supuesto. Bueno, has dado algunas pautas que vamos a ver un poquito más adelante respecto de cómo evaluar la visión y visión de una organización, teniendo en cuenta, digamos, su tamaño. Lo que has dicho de la competencia también es absolutamente real. De hecho, un negocio cualquiera, cuando quiere ser exitoso, trae
competencia, y muchos negocios llegan a ser exitosos porque tienen competencia. Yo recuerdo haber escuchado, creo que fue a Steve Jobs, que dijo que él era lo que había llegado a ser lo que había sido gracias a la competencia que había, la lucha que habían tenido histórica con Microsoft, con Bill Gates. Entonces eso a él lo había obligado a ser cada vez más creativo, cada vez más disruptivo, cada vez más competitivo. Bueno, supongo que la mayoría de ustedes conocerán un poco acerca de la vida de Steve Jobs, las idas y vueltas que tuvo, y cómo empieza en un rubro y termina en otro, aprovechando algunas cosas que había aprendido cuando era joven, y termina haciendo lo que hizo. Eso lo pueden ver a nivel de grandes empresas, y el otro día me daba risa porque estaba escuchando, estaba viendo un partido de tenis, estaba escuchando, creo que sí, uno de estos abiertos que andan por ahí, mientras estaba preparando el curso, y entonces le hacían una entrevista, creo que era a Roger Federer. Roger Federer, ustedes saben que es uno de los mejores tenistas de la historia, y Nadal también es otro de los mejores tenistas de la historia, y son un negocio ellos impresionante, digamos, una marca que mueve una cantidad de dinero impresionante. Entonces, Roger Federer siempre dice que él le agradece la competencia de Nadal, porque gracias a Nadal, él se obligó a mejorar permanentemente, porque si no, se quedaba fuera del negocio del tenis. Entonces llegó a ser lo que fue uno de los tenistas más exitosos de la historia. Fíjense que hoy en día, con la edad que tiene, todavía compite con bastante éxito, gracias, entre otras cosas, a que existió un Nadal, ¿no? Que apareció un competidor mucho más joven que él y que lo obligó a mejorar para no desaparecer. Así que tenemos Profe, ejemplos. Sí, disculpe si lo interrumpo. ¿cómo Porque no? mire, ahora yo pienso como la competencia. ¿Y qué tal si mi visión de competencia diría así? Llegar a ser el principal proveedor más confiable de almuerzos orgánicos. ¿Cómo la ve? ¿Qué entendés por ¿Qué le más estoy demostrando yo a Primera mis pregunta, clientes? primera pregunta. Confiable tiene que ver con adjetivar algo. Entonces tenés que, Seguridad, inocuidad, bueno, eso lo vas a tener que entrega. usar de alguna manera, porque podés tener un montón de adjetivos por los que vos podés usar para explicar confiabilidad. Por ejemplo, para mí sería, bueno, obvio el tema de la calidad ni lo discuto porque sí o sí, pero que por ejemplo, si yo tengo entre la 1 y 1:30, media hora para comer, y me gusta salir a la plaza que está enfrente, que de hecho lo hacía cuando estaba en Buenos Aires, me gustaría tener a la 1:05 la persona que llega con la vianda, digamos, y me la deja en la oficina, en la guardia, en la puerta, donde sea. Y que yo sé que no tengo que estar pensando todos los días qué voy a inventar para comer cada día, porque tampoco tengo mucho tiempo. A lo mejor para otra persona, confiabilidad tiene que ver con que la calidad del producto, si es una persona celíaca, por ejemplo, o que tiene alguna dificultad en ese sentido, la comida cumpla con los requisitos que, bueno, se establecen para ese tipo de alimentos. Y así, otro montón. Para otro podrá ser que no todos los días que la variedad de la comida sea la suficiente como para que yo después de un mes no me aburra. Y me cansé si han comido viandas alguna vez, a lo mejor les ha pasado, que empiezan todo muy rico y después a lo mejor de un mes o 2 meses, que ya saben el menú que viene todos los días, y ya saben el sabor, y ya saben el color, y la textura, y toda la historia de cómo es el alimento, y terminan aburriéndose. Y a lo mejor no es por un problema de calidad, sino que es por un problema de a lo mejor cómo me van ofreciendo ese producto a lo largo del tiempo para que yo siga enganchado y siga reincidiendo en la compra. Ustedes saben que el cliente que reincide, eh, por ahí es mucho más importante, menos complicado que ganar un cliente nuevo. Entonces, bueno, es muy importante lo que está diciendo respecto de cómo definir cuál es la visión y cuál es la misión de una empresa. Si ustedes me esperan para la próxima clase, porque ya no creo que a lo mejor tenemos un poquito de tiempo, por lo menos para presentárselos nada más el tema, es un poco así. En cuanto a la misión, sí, Una consulta. cómo no. Por ejemplo, la durabilidad de la visión y misión Bien, es por el plan. a eso quería Es por llegar. el plan, porque el mundo es tan cambiante, las empresas están cambiantes, van mejorando, evolucionando, y ahora
la misión y visión debe de ser bien elaborada, claro, pero si en el cumplimiento del plan, ya, hay los cambios, esa visión se puede mejorar, adaptar, se puede cambiar. Bien, en la última parte de la presentación, antes de la presentación, creo que sale un señor con un signo de interrogación que dice preguntas. La pregunta es si la visión se cambia o no se cambia. Si yo no cambio la visión, la misión tampoco, porque están atadas entre sí. Y si la cambio, también. Bueno, eso es un tema que está en debate y vamos a discutirlo un poquito más adelante. A lo largo, ya cuando estemos casi terminando esta presentación, es muy buena la introducción porque me está dando pie a una pregunta que es lógica. Yo estoy leyendo esto y digo, bueno, a ver, ¿durante cuánto tiempo este señor o estos señores van a llegar a ser el principal proveedor de alimentos orgánicos para los trabajadores de oficina en la ciudad de Buenos Aires? 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y la competencia que va a hacer, que es lo que uno de los compañeros dijo. Obviamente, en la medida que sea exitoso y bueno, la competencia, digamos, podrá ponerse a pensar en que esto es así. Volviendo al tema de las hamburguesas que les comentaba recién, hoy funciona en una cadena argentina, pero eso no dice que una de las cadenas norteamericanas decida que como están viendo que ese producto se desarrolla y cada vez tiene más adeptos, ellos decían intervenir en el mercado. Y resulta que el jugador argentino, que es grande, pero que no es de nivel mundial, se va a encontrar con un jugador que es de nivel mundial. Y que una de las características que tiene es que yo estoy en China y no quiero comer los alimentos que allí sirven, entonces me voy a esa cadena de hamburguesa norteamericana y yo sé que la calidad de producto que voy a comer ahí es muy parecido a la calidad de producto que voy a conseguir en Estados Unidos, por ejemplo, o acá en Argentina. Entonces esto es un tema, porque uno está por ahí despertando, no me acuerdo de la frase, ya me voy a acordar, tengo muchas cosas hoy en la cabeza. No me acuerdo si lo que dijo uno de los comandantes de Japón cuando atacan Estados Unidos, hemos despertado a un monstruo dormido, justamente por eso. Acá en el mundo de los negocios pasa lo mismo. En la medida que a lo mejor un jugador de nivel mundial se dé cuenta de que esto es un negocio para él, por la razón que sea, ya vamos a ver después los tipos de productos, cuáles son los que me generan plata, cuáles son los que yo pongo a pesar de que no genero mucho, pero me bloquean la competencia, aunque sea para eso. O cuáles son los que yo hago para decir, bueno, vamos a ver si crece, y los tengo. Hay distintas estrategias y cuando uno arma la cartera de productos, también la tiene que hacer, sobre todo si es una empresa que está en marcha, que no solo en atacar, sino Brasil del 70 con Pelé también hacía un montón de goles, pero se defendía y así logró ser campeón del mundo. O sea, alguien que ataca solamente es difícil que pueda mantenerse a lo largo del tiempo y alguien que solamente se defiende seguramente le va a costar un montón. Entonces, por eso uno tiene que tener varios productos, digamos, en el portafolio de lo que tiene y ver cómo los va acomodando, si va generando algunos, si lo va modificando, si lo saca, para ver un poco, como dijo el compañero, cómo vamos enfrentando la competencia que está todo el tiempo presente. No creamos que los competidores están dormidos, por el contrario, están todo el tiempo evaluando sus negocios, sus distintas unidades de negocios y viendo qué es lo que hacen con ellas, por una cuestión de supervivencia, básicamente. Bueno, respecto de los objetivos. Los objetivos, todos sabemos que tienen que tener 5 características básicas. Si no, no son objetivos. Cuando uno hace un objetivo, lo tiene que evaluar en función de estas características. Tienen que ser específicos, ¿sí? O sea, tienen que estar orientados a resolver una cierta situación, tienen que ser cuantificables. Si yo no mido, no controlo, ese es un viejo principio de los ingenieros, de las mediciones, de las empresas. Usted lo que no mide no lo controla. Entonces, si usted no sabe lo que está pasando es porque no, evidentemente no lo va a poder medir, no va a poder saber qué está pasando. A todos nos ha pasado en las empresas encontrarnos con este tipo de cosas. Uno no mide, entonces es porque no tiene cuantificado alguna cuestión que está ocurriendo y con el caso del el tema de los objetivos es exactamente igual.
tienen que ser alcanzables. Es decir, yo tengo que poner un tiempo. Digo, bueno, a ver, yo quiero hacer esto en lo que ya me define una meta. Que es una de las relaciones que tienen los objetivos. Bueno, a ver, yo tengo tanto tiempo para hacerlo y en tanto tiempo se me va a evaluar, más allá de que tenga evaluaciones parciales. Nosotros teníamos en alguna empresa evaluaciones anuales y después varios decidimos por la complejidad que tenía alcanzar esos objetivos a lo largo del año, más allá de las reuniones mensuales y toda la historia, que tuviéramos una evaluación formal a los 6 meses. Porque si no, la evaluación anual ya era muy tarde para poder modificar nada, por más que uno lo fuera a llevar. Y eso daba buenos resultados porque nos obligaba, digamos, a profundizar en el análisis de los objetivos que nos habíamos planteado y ver si esas metas las íbamos a plantear o no, y si teníamos dificultades, empezarlas a conversar antes, no en el último mes o en los últimos 2 meses, cuando ya los números por ahí son difíciles de modificar muy fuertemente. Tienen que ser relevantes, o sea, me tienen que servir para alcanzar la visión. Si no, voy a estar trabajando y asignando recursos en algo que no va a contribuir a la visión de la empresa y del empresario. Y bueno, por supuesto, tienen que ser limitados en el tiempo. Generalmente van a estar dentro del objetivo que propone la empresa, que puede estar dentro de un año o a lo mejor en ciclos de tiempo más cortos. Ejemplos. Aquí tenemos ejemplos muy concretos de distintas empresas. Veamos, dentro de los 6 meses, el 95% de los ingredientes pertenecerán a productos orgánicos certificados. Ahí tenemos un objetivo que es específico, que es cuantificable, pero que es alcanzable, que es relevante, porque puede tener, por ejemplo, que ver con esta visión que tenemos acá arriba, y que está limitado en el tiempo, porque estamos hablando de 6 meses. Por ejemplo, en el primer año se proveerán, o dentro del primer año se proveerán 800 comidas por día, 1.200 en 2 años y 1.500 en 3 años, también reúnen valor promedio de las ventas, tanto. Bueno, eso también tiene que ver con esto, lograr un margen operativo de X% en el primer año y aumentarlo a Y% en el año 2, también es objetivo. Y los clientes y empleados deberán desarrollar un sentimiento de empatía con la empresa, que también es un objetivo y que todos sabemos que es muy difícil de lograr y que requiere un trabajo permanente, digamos, para el tema de la motivación y de ponerse la camiseta, digamos, de todas las personas que trabajamos en las empresas. ¿Alguna duda respecto de esto o puedo continuar? Ya estamos en los últimos casi 15 minutos de la clase de hoy. Bueno, otro ejemplo. Este es un ejemplo que es muy interesante para mí, porque cuando éramos niños, digamos, el canal de televisión que teníamos acá, no había muchos canales de televisión. Una de las propagandas que yo creo que todos vimos es la de don Juan Valdés, arriba de su burro, creo que era un burro, o algo así, y caminando por las plantaciones de café, digamos, con una bolsa donde llevaba los granos de café. Entonces hoy nos encontramos con que Juan Valdés, por ejemplo, ha sabido adaptar su negocio a lo largo del tiempo. Seguramente que se hubiera quedado con el Juan Valdés de la época que le estoy hablando, o hubiera desaparecido contra formatos de negocio más modernos, como el que propone, por ejemplo, Starbucks, que es una empresa internacional. Y también sabemos que tenemos empresas en Argentina y en el país de ustedes seguramente, que son empresas locales que desarrollan negocios o están en el mismo rubro de negocio. Admitimos allá. Bueno, entonces, Juan Valdés tiene hoy en día, seguramente lo que decía el compañero recién, la visión que tenía hace 40 o 50 años, no sé cuánto que empezó Juan Valdés, no es la misma que tiene hoy en día, la ha tenido que variar. ¿Por qué? Porque la gente va cambiando, los requerimientos de las personas van cambiando. Eso hace que aparezcan nuevos competidores o que competidores existentes modifiquen sus productos. Entonces, cuando a lo mejor éramos chicos, ir a comprar un café, acá tenemos una empresa que se llama Bonafide y que tiene un esquema parecido al de Juan Valdés. Ellos desarrollan su marca propia. El tema era que cuando nosotros éramos chicos, mi papá a mí me mandaba a buscar café Bonafide a un lugar que era un negocio físico, donde tenían el café, lo molían, uno elegía la cantidad, la que quería, y se lo ponían en un paquete. Y después lo empezaron a vender eso empaquetado en los negocios, y después armaron un esquema como este de Juan Valdés, digamos. Tenemos distintas variedades de café, uno va al negocio, tienen distintos formatos de negocio, algunos donde uno puede conseguir el café de distintas variedades,
café muy rico, puede conseguir golosinas, que son productos, digamos, agregados a ese producto original que era la venta de café, y puede gustar un rico café de buena fide, de las distintas variedades que tiene por ahí. Bueno, eso sería una competencia a Juan Valdez, digamos, local. Starbucks es algo parecido, ellos lo que tienen es café de distintos lugares del mundo, ustedes van, o cuando voy con mi papá se vuelve loco, él es cafetero fanático, hoy en día tiene este tipo de años, entonces por ahí me lo llevo y vamos con Starbucks, y obviamente él eso no lo ha conocido, nunca, digamos, en su adolescencia, juventud, tuvieron acceso a ese formato de negocios, entonces ir a tomar un café de Starbucks, digamos, que tiene ciertas características, que uno puede elegir otras cosas, y que encima puede decir, ah, mira, tienen medio kilo de café que se hace no sé en dónde, por ejemplo en Colombia, me lo llevo y lo consumo. Entonces la visión, íbamos a que la visión, o estábamos en que la visión de Juan Valdez, hoy, y eso un poco nos está dando una respuesta a lo que el compañero planteaba, si la visión tiene que cambiar o no. Bueno, eso por supuesto que se evalúa, pero es muy probable que tenga que cambiar y que Juan Valdez la haya cambiado y que hoy en día sea esta, que es ser la marca de café premium colombiano. Fíjense que ellos se han escindido del mercado de café y se han dedicado al mercado premium para poder hacer esto que estamos viendo aquí, preferida globalmente por su calidad y generación de bienestar. Ahora la voz se me complica en su entorno. Y la misión, el cómo lo vamos a hacer, es desarrollar un sistema de comercio justo con los productores de café para garantizarles su crecimiento personal y económico, además de tener un fuerte compromiso del entorno para posicionar nuestro café como una gran alternativa a nivel mundial. Así que nosotros, si utilizáramos los criterios que vamos a ver más adelante para evaluar cómo está escrita una misión, qué tan buena es, digamos, el mensaje, acá estamos viendo el tema de lo social, el tema del compromiso, el tema de tener en cuenta a las personas que trabajan en la empresa, más allá de la calidad. El tema de atender los productores. Todos sabemos que cuando hay productores de cuestiones orgánicas, muchas veces lo que se les paga a ellos no tiene una gran relación. Acá pasa con los productores vitivinícolas, por ejemplo. El kilo de uva cuando lo llegan a la bodega, bueno, acá los que son ingenieros de alimentos de la zona lo van a explicar mejor que yo, tiene un cierto valor y después el producto terminado con todo lo que hay que agregar tiene un valor que es enormemente superior. Y no todas las bodegas trabajan, muchas que sí trabajan en esto, del desarrollo justo, digamos, de los proveedores, porque están un poco asociados con ellos, y otros directamente no, les da lo mismo comprar acá este año o comprar en otro lado. Y esa es una de las eternas luchas que tenemos. Bueno, que hace que el mercado funcione de una determinada manera, que aparezca el Estado haciendo ciertas cosas. No es tan libre como uno pretendiera que fuera. ¿Se entiende el tema de visión y visión? Los ejemplos que hemos visto. Bueno, y aquí algunos ejemplos que también nos explican esto de cómo cambia la visión a lo largo de los tiempos. Fíjense, este señor Luis Gerstner, uno de los directores de IBM, de la corporación IBM más importante que ha tenido a lo largo de su vida. Y fíjese cómo él cambió a lo largo de 3 años, simplemente porque el contexto en el cual desarrollaba los negocios de IBM cambió abruptamente en esa época. Ocurren ciertas cosas que hacen que, bueno, que el mercado de la informática, las comunicaciones y los sistemas evolucionen muy rápidamente en esos primeros años de la década del 90. Vean por ahí una ley que sacó Clinton cuando era presidente, y eso explicó después un montón de cosas que hoy estamos nosotros disfrutando, ¿no? Por ejemplo, el tema de Internet, el Internet privado. Bueno, entonces decía este señor, dice, en 1993, no resiste el archivo, don Luis. Lo último que IBM necesita en este momento es una visión, julio del 93. Marzo del 96, menos de 3 años después, lo que más necesita IBM en este momento es una visión. Fíjense cómo cambió, digamos, el foco del negocio. Peter Drucker, que lo deben conocer, y para los que no lo conocen, considerado el padre de la administración o del management moderno. Tiene un montón de libros que son espectaculares y videos, si ustedes tienen la posibilidad de verlos. Yo lo vi no personalmente, sino estuve en un evento hace un montón de años, donde él, ya era un hombre grande, participó a distancia, digamos. Hicieron una videoconferencia desde su
empresa y explicó ciertas cuestiones relacionadas con la administración. Entonces él dice, quizás esta es una de las frases célebres de Peter Drucker, quizás la causa más importante del fracaso de una empresa sea la escasa atención que por lo regular se presta a la misión de la empresa. Es decir, definimos una misión, pero después hacemos cualquier otra cosa. Y eso nos lleva, pero seguramente nos lleva al fracaso. Bueno, ya para ir terminando, no quiero, acá vamos a empezar a hablar de los elementos y enseguida les tengo que explicar cuáles son los, digamos, qué cosas tenemos que ver de acuerdo a este autor que se llama Fred Davis, que es un autor que está muy relacionado con el mundo de las empresas, o estaba muy relacionado con el mundo de las empresas, es académico, es consultor, o ha sido ese tipo de cosas. Así que esto lo vamos a ir dejando para la clase que viene. Entonces les pido, voy a dejar de compartir para los últimos minutos. Bueno, espero que no se hayan aburrido demasiado. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir mezclando más actividades prácticas con la teoría. Hoy era la primera clase y necesitaba un poco hacer esto, un poco para también yo adaptarme a los nervios del artista de la primera clase y un poco para que ustedes, bueno, conocieran un poco más de qué vamos a tratar a lo largo de este curso de 50 horas. Así que les pido por favor algunas cosas. Ingresen al campus, descarguen todo el material, van a encontrar la práctica, eso está liberado. Más tarde va a aparecer la planilla de Excel para que ustedes empiecen a armar los grupos, vean con qué tipo de afinidad lo van a hacer, de modo que la semana que viene cuando empecemos a hacer la práctica, si ya tenemos los grupos conformados, bueno, empezaremos ya a trabajar con los conformados y el resto de la gente irá viendo cómo se va acomodando en función de lo que vaya ocurriendo. Les voy a subir la presentación la semana que viene, porque no lo hago hasta que no termino de desarrollarla. Sí, vayan mirando, si ustedes quieren, vayan revisando, por favor, vayan revisando el material que les hemos entregado como bibliografía para el curso, de modo de ir entrando en el tema, vayan mirando la guía esa del banco famoso que vamos a ir tomando como un ejemplo práctico, que no es el único, pero que uno que nosotros vemos pertinente. Y repito, que si ustedes encuentran algún otro que sea también referido a un banco, por ejemplo, a una entidad de tipo financiero, que es un poco lo que estamos buscando, en otro país, bueno, que lo presenten y lo vamos conversando. Y cualquier duda que tengan, acuérdense que está habilitado el foro, nos podemos ver por ahí. El lunes que viene yo voy a estar 9:30 hora de Argentina, voy a estar conectado. Si alguno de ustedes necesita alguna aclaración o tiene alguna dificultad, bueno, me lo comentan. Préstele atención al grupo de WhatsApp, en donde Mari Vinier, que es la secretaria de posgrado aquí en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en la Universidad Nacional de Cuyo, está permanentemente comentando cosas, y la doctora Clavijo, que es la directora de posgrado y Relaciones Internacionales, también está permanentemente brindándonos información, y cualquier cambio que pudiera ocurrir o modificación va a quedar registrada a través del grupo de WhatsApp. Esta clase yo voy a dejar de grabarla ahora, como la estoy grabando en mi computadora por una cuestión de que esta es una cuenta de la universidad, parece que somos muchos los profes que la usamos y el espacio está medio restringido. Entonces hemos quedado que durante la semana le voy a compartir a Mari este video, esta grabación, para que ella la pueda subir a un lugar en YouTube donde ustedes van a poder acceder en algún momento de la semana que viene. Calculo, no sé si esta semana, pero la semana que viene seguro. Y allí van a quedar guardadas todas las clases, todos los videos que nosotros hagamos. Así que buen material, por ejemplo, para cuando hagamos los ejercicios, para poder repasar lo que hemos hecho. Si uno no se acuerda, va al video y ve en qué parte, cómo se hizo el ejercicio, qué cosas pasaron, qué dijeron los compañeros, qué dijo el profesor, qué herramienta mostró, qué fórmula usó, qué sé yo. Bueno, es interesante para. Así que nos quedan unos 5 minutos, yo no los extiendo más, aparte de mi cumpleaños, así que me están esperando para comer algo en mi casa. Bueno, les agradezco un montón, ha sido para mí una linda experiencia y debemos vernos la semana que viene. Así que los despido, les
Les deseo que pasen un fin de semana y nos estaremos viendo la semana que viene. Muchas gracias. Doctor, Gracias, profesor. Nos vemos Gracias. luego. feliz cumpleaños. Chao, Cumpleaños. gracias, feliz Gracias. cumpleaños. Feliz Día del cumpleaños. cumpleañero. Chao, chao. Gracias. Pasen bien. Nos vemos. Chao. Chao, hasta luego, feliz cumpleaños. Saludos. Feliz cumpleaños. Muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Doctor, le hago una consulta muy rapidita. Yo Sí, lo que me sumé un poquito más tarde, Matías. por favor, no, Le no, hacía una consulta. En el caso de las clases asincrónicas que figuraban para el día lunes, es solamente clases de consulta, ¿no? sí, perdón, en realidad es sincrónica. No sé por qué le puse sincrónica. Sí, no sé, que le han puesto un nombre medio raro. ahí. No, después Mari me preguntó el otro día y le digo, no, es sincrónica. Pero bueno, como le he Ujú. mandado una imagen, ya le voy a mandar la imagen corregida. No, la idea es que tengamos una hora. Yo me desocupo a las 9 de donde estoy trabajando. Ujú. Llego a mi casa en media hora, instalo la máquina, ya más tranquilo. Voy a conectarme en este mismo Zoom, una hora. Ujú. Bien. A lo bien. mejor el lunes que viene no pasa nada, pero después cuando empecemos a hacer cosas a lo largo del desarrollo del curso, va a ser necesario, por ahí van a necesitar alguna consulta. Y la idea es que tengamos Perfecto. consulta, digamos, sincrónica, que entremos Ujú. todo lo que sean y bueno, por ahí las dudas de uno son más. Entonces en esa hora atender todas las dudas que durante la semana o en clase no se puedan, eh, bueno, finiquitar, digamos. Sí. Perfecto, Estamos por perfecto. ahí. Bueno. Pero es Y para la sincrónica. semana La voy a después listo. mandar una corrección para que suba la corrección a donde está. Y no, la clase es sincrónica, o sea que vamos a estar Ok, conectados online. y para la semana que viene habría que hacer el ejercicio que estuve viendo que subió a la No, plataforma. No hace falta lo todavía. vamos a hacer en clase. Ah, perfecto. Pero tengo Listo. que terminar algunas cosas que tienen que ver con lo que iba a empezar ahora, pero que no valía la pena, porque son un poco los Ujú. criterios de este autor para evaluar misión y visión. Entonces lo vamos a Perfecto. desarrollar, vamos a ver Perfecto. algunos ejemplos de cómo serían aplicados, una tabla que hay, que es la tabla que ustedes van a tener que construir para que evaluación Ujú. se les pida, y eso lo vamos a ver la próxima clase y después se van a poner a trabajar. O sea que vamos a Perfecto. trabajar Bueno, una buena parte, digamos, de la clase, vamos a hacer trabajo a nivel grupal. ¿Mm? listo, Vamos, doctor. No lo molesto más, le agradezco. Que pase no, un por muy favor. lindo cumpleaños, termine de Gracias. pasar bien el día y le agradecemos por todo. Todo muy bien, nos estamos viendo. Gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Que viva el cumpleañero. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Pase bien. Gracias, chao. Felicidades. Espero que salgan todos porque, bueno, así debe ser con los visitantes.